No lo bajen, y si no, pues lo descarguemos o algo así para que puedan escucharlo. Ore conmigo, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias porque tenemos libertad, Señor, para reunirnos. Porque no hay nadie, Señor, que nos oprima en este lugar, en este país, en esta región del mundo, Dios. Gracias porque somos tu iglesia, Señor. Y gracias por nuestros hermanos también al otro lado del mundo, Dios, que sufren, que se duelen. Nosotros nos dolemos también, Señor. Ahora pedimos, Señor, yo te pido tu sabiduría y tu guía, Señor, y que la palabra que vamos a compartir hoy, Señor, traiga un fruto, Dios, precioso al corazón de la iglesia, de todo aquel que escuche, Señor, tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, Señor. Abre la mente, el corazón, el espíritu, Dios, de aquel que escucha y pueda recibir tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la carta a los Colosenses, al capítulo 1. Hoy vamos a continuar con un par de versos en esta carta. Y el mensaje de hoy tiene por título Rumbo a nuestra herencia. Rumbo a nuestra herencia. Y bueno, antes de llegar a los versos 11 y 12, que son los versos que vamos a trabajar hoy, tenemos que refrescar un poquito de lo que hemos leído en los versos anteriores. Pablo y Timoteo están escribiéndole a la iglesia de Colosas contentos, alegres, emocionados por las noticias que escuchan acerca de esta iglesia. Dos cosas han oído acerca de ellos que están en el verso 4. Han escuchado que los colosenses han puesto su fe en Cristo Jesús, número 1. Y segundo, han escuchado acerca de los colosenses que aman a los santos, que aman a los hermanos, que aman a la iglesia. Esas dos noticias que han llegado a los oídos de Pablo y Timoteo les han llenado de gozo y les escriben a los de Colosas diciéndoles: damos gracias a Dios, oramos por ustedes porque hemos escuchado cómo ustedes pusieron su fe en Jesús y cómo ustedes se aman y aman a todos los santos. Esta conducta de haber puesto la fe en Jesús y de amar a los hermanos tiene un origen, tiene una causa, tiene una razón, tiene un porqué. Y eso es lo que Pablo menciona en el verso 5. ¿Qué es lo que explica que ellos hayan puesto su fe en Jesús? ¿Qué es lo que explica que amen a los santos a quienes ni siquiera conocen? Bueno, dice el verso 5, porque tienen una esperanza. Los de Colosas tienen una esperanza, han abrazado una esperanza en su corazón. Han abrazado una esperanza que la describe como una esperanza que está guardada en los cielos, es decir, que está asegurada, que está reservada para quienes ponen su fe en Cristo Jesús, como lo está describiendo en el verso anterior. Y bueno, esa esperanza, algo es seguro, se trata del futuro. Está hablando de un evento futuro, algo que está adelante. De hecho, la palabra griega que describe eso hace referencia a esa esperanza, es la meta que está delante. Entonces ellos han puesto una esperanza en algo que está más allá, que está delante, que no ha sucedido, pero que están seguros que sucederá. Esa esperanza está guardada, está reservada, asegurada para ellos. Entonces Pablo está contento porque los hermanos de Colosas han comprendido el fin del mensaje que escucharon, que es poner su esperanza en lo eterno, en la herencia que tienen en el futuro. Entonces, en el verso 9, Pablo dice que ora por los colosenses para que a través del que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, esa llenura del conocimiento de la voluntad de Dios les permita conducirse de cierta manera en esta tierra,
mientras llegan a abrazar esa esperanza. Mientras llega el momento de alcanzar y recibir esa anhelada y esperada promesa de la vida eterna. Les dice, espero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que mientras llegan a su herencia, a encontrarse con ella, sepan cómo conducirse en esta tierra, mientras llega el momento de llegar ahí. Por eso este mensaje se llama así, rumbo a nuestra herencia, porque describe cómo debe ser nuestro caminar, nuestro andar, mientras recibimos esa herencia eterna, donde deben estar puestos nuestros ojos y nuestro corazón. Entonces, Pablo dice en el verso 9 que él quiere que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para, dice el verso 10, para que anden como es digno del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué implica, qué significa andar como es digno del Señor? Puede leerlo en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Y bueno, en el verso 10 nos da referencias prácticas, evidencias externas de una persona que camina con conocimiento de la voluntad de Dios y que se comporta como es digno del Señor. Prácticas externas, conductuales. El amor que había entre ellos, por ejemplo, es una evidencia práctica y externa que se refleja a cualquiera que los ve. Y entonces le dice, anden como es digno del Señor. ¿Qué es eso? Agradándole en todo, llevando fruto en buenas obras, ve que habla de cosas prácticas, y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquel que anda como es digno del Señor, practica buenas obras, busca agradar a Dios y busca crecer en el conocimiento de ese Dios, del cual está conociendo su voluntad. Estas evidencias, estas prácticas que está hablando Pablo, son un contraste con la idea de aquellos gnósticos de los que tanto nos ha hablado David, que no les importaba lo que pasara con el cuerpo, y por eso podían hacer lo que quisieran con él, y tenían un conocimiento que era místico. Aquí Pablo está diciendo, no, el cuerpo sí importa, esto es lo que hay que hacer con el cuerpo, así es como se deben comportar mientras estén aquí, y su conocimiento debe ser razonado, no algo místico, revelado de quién sabe dónde. Y pone este contraste. Y llegamos al verso 11, que es el verso en el que vamos a trabajar hoy, el 11 y el 12, y dice que parte de lo que significa o de lo que habla de cómo debemos conducirnos en este trayecto es que debemos vivir, dice el verso 11, siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y quiero explicarle eso. Fortalecidos no por nuestras propias fuerzas, fortalecidos no por nuestro conocimiento, fortalecidos no por nuestro razonamiento, no, sino que ese poder del que habla ahí es el mismo poder que leemos en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese poder del que habla ahí es el poder de Dios mismo, que viene alimentado y junto con su gloria. Por eso dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esa es la misma expresión que Pablo usa en el capítulo 6 de Efesios cuando habla de la armadura, y antes de describirla dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué está diciendo? Que mientras nosotros caminemos en esta tierra rumbo a nuestra herencia, tenemos que vivir siendo fortalecidos por el poder que viene de parte de Dios para nosotros. Ahora, eso no es para que usted se sienta empoderado y empoderada nada más, ¿verdad? ¿Para qué es ese poder? Porque tiene una razón, y el mismo verso 11, vea qué dice después de la palabra gloria. ¿Para qué entonces? ¿Para qué debemos vivir siendo fortalecidos con este poder que viene de parte de Dios? Ahí está el propósito, la razón. Para obtener, dice,
paciencia y longanimidad. Ahorita vamos a profundizar en esas dos palabras y decir, ¿eso con qué se come? ¿Qué es eso de longanimidad? Bueno, paciencia y longanimidad, porque hermano, necesitamos de la paciencia y de la longanimidad para llegar hasta el final de nuestra carrera. Necesitamos esas dos cosas. Ahora, siga leyendo porque dice el verso 12. Verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ojo con esto, Dios mismo se está encargando a través de su poder de capacitarnos, de hacernos aptos para llegar al final de la carrera, para llegar a recibir la herencia. Su poder llenándonos, fortaleciéndonos, haciéndonos pacientes, obtener esa paciencia y esa longanimidad. Dios mismo, a través de su poder, nos está haciendo aptos para esa herencia, para ese reino de los cielos. Ahora bien, la paciencia y la longanimidad son conceptos que en este contexto aparecen juntos y asociados entre sí por una razón. Las palabras que describen esto en el griego, y no es que yo sepa griego, es que hay algunas palabras que es importante entender porque las traducciones a nuestro lenguaje no dicen lo mismo o no transmiten tal vez la misma esencia que el texto original quiso transmitir, pero estas dos palabras en el texto griego nos explican que contienen la idea de vivir bajo aflicción, bajo aflicciones, bajo padecimientos, bajo sufrimientos, pero sin sucumbir ante esos padecimientos, sin caernos ante esas aflicciones, sin quebrarnos por esas aflicciones. Implican la idea de soportar, de resistir, de mantenernos de pie frente a la adversidad, a la aflicción, al padecimiento. Implica no quebrarse, implica no darse por vencido. Todo eso apunta a un concepto que conocemos como resiliencia. Cómo usted enfrenta y soporta y se sostiene de pie ante todo aquello que viene a golpear su vida. Esa es la paciencia. No es la paciencia como usted y yo la entendemos de esperar algo, no. Cuando habla de paciencia, habla de resiliencia, habla de la capacidad de soportar, de recibir golpes y de aguantarlos, ¿sí? De no caerse, de no tambalearme, de no quebrarme ante las adversidades. Por eso es, hermano, que el verso anterior dice que somos o debemos ser fortalecidos con el poder del Señor, porque nosotros no podemos soportar eso si no es por las fuerzas que vienen de parte de Dios. Y esa es una gran enseñanza que los hermanos que están siendo perseguidos nos enseñan. Cómo recibir todos esos golpes sin quebrarse, sin negar su fe, sin echarse para atrás, sin caerse. ¿Y por qué está asociado a la palabra longanimidad? Porque la palabra longanimidad se trata de recibir lo mismo, enfrentar lo mismo, pero sin buscar represalias. Wow. Sin sentir rencor y deseos de odio y venganza contra aquellos o aquello que me está haciendo a mí pasar por ese padecimiento. Wow. Eso es la longanimidad. Es aquí donde la iglesia perseguida nos enseña, hermano. Porque mientras uno de ellos está siendo torturado o asesinado, está orando por su perseguidor o por su verdugo. Está diciéndole: Señor, toca el corazón de esa persona, sálvalo. Porque no hay un deseo de represalias y de venganza, aunque esa persona le esté provocando dolor y sufrimiento, aunque le esté quitando la vida a él, a ella, o a sus hijos, o a su familia, o a sus hermanos de la fe.
No hay en el corazón de esa persona odio, rencor, resentimiento. No lo hay. Eso es longanimidad. Y eso usted y yo, hermano, no lo traemos en el paquete cuando nacemos. Eso no está en nuestro ADN, ¿no? Por eso necesitamos el poder que viene de parte de Dios. Por eso necesitamos ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, porque solamente Él puede poner eso en nosotros. Solamente Él puede darnos ese tipo de paciencia con la que resistamos, con las que soportemos, con la que nos maltraten y aún así nosotros no bajemos la cabeza y decir, uy, es que lo odio, es que ojalá se muera. No, no, no. Necesitamos el poder de Dios para eso. Estos mismos dos términos de paciencia y longanimidad los utiliza Santiago también cuando en un contexto de advertir a la iglesia de la segunda venida del Señor, les dice, los anima a imitar a los profetas que dice que también padecieron con paciencia. Es el mismo concepto que está usando ahí. Son los mismos términos que usa Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, cuando empieza a describirles sus aflicciones, sus prisiones, sus cárceles, las pedradas que recibió para ser muerto, sus azotes. Cuando él empieza a describir todo lo que ha padecido por la causa de Cristo, él se pone como ejemplo, dice, imiten mi paciencia y mi longanimidad ante todas esas cosas. ¡Wow! Es lo mismo que le está diciendo a los de Colosas. En el poder de Dios reposa la paciencia y longanimidad que ustedes necesitan para enfrentar con amor, con resistencia y con perseverancia y persistencia para que lleguen a obtener su herencia. Y no solo eso, cuando Pablo usa estos dos términos en esta carta, él dice que ha padecido todo esto con gozo. Con gozo. David decía ahora, lo mejor que nos puede pasar es que nos maten, hermano. Ya llegamos a obtener la herencia. Lo mejor que nos puede pasar es ya no estar en este mundo con el cual luchamos contra nuestro pecado cada día. Sería una gran noticia morir para aquellos que saben que tienen una herencia, para aquellos que han puesto su esperanza en esa herencia, para aquellos que saben que en este mundo no tienen nada que perder. Por eso cuando Pablo en el verso 12 usa otra vez esa palabra gozo, padecen, no sienten represalias contra aquellos que padecen, más bien tienen, dice, con gozo dan gracias al Padre que los ha hecho aptos para participar de esa herencia. Es extraño, ¿no? Ser perseguido, ser golpeado, ser lastimado, ser amenazado, ser encarcelado o ser asesinado, y por cualquiera de esas cosas sentirse gozoso. Son las mismas expresiones que cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que ellos se sintieron gozosos por haber padecido por causa del camino. Vienen saliendo de la cárcel, vienen de recibir azotes y salen contentos. Pedro y Juan salen gozosos. Y muchas veces Pablo padeció estas cosas también, y cuando le escribe a los Corintios les dice, con gozo he padecido todo esto por el Señor. Wow. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, el capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro hace eco de este mensaje de Pablo, con la diferencia de que el público al que Pedro le escribe, que no es el mismo al que le escribe Pablo, que está escribiendo a la iglesia de Colosas, Pedro está escribiendo a un público que está a las puertas de una de las persecuciones más atroces que ha sufrido la iglesia, y es la persecución a cargo del emperador Nerón. Cuando usted lee un poquito la historia, yo no es que soy muy lector, pero últimamente me ha interesado mucho leer, especialmente la historia.
Y hay cosas, hermano, que son escenas difíciles de digerir en la mente, pero este emperador Nerón tomaba cristianos, hermano, y los amarraba, los crucificaba, los amarraba a un poste, les echaban cera o no sé qué para prenderles fuego y que los cristianos fueran las antorchas en la noche de su imperio. ¿Puede creer eso, hermano? Porque los cristianos fueron el chivo expiatorio de un incendio enorme que hubo en el Imperio Romano, y la culpa se la echaron a los cristianos. Y entonces empezó una voraz persecución en el primer siglo, cerca del año 70, un poco antes. Y cuando Pedro escribe esta carta es alrededor del año 64, 65 después de Cristo, y luego viene esa persecución de Nerón. Pedro les está escribiendo y están a las puertas de que venga eso. Entonces dice el verso 3 de esta carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, lea bien esa palabra, ¿qué? Renacer. Primero, detengámonos ahí. Bendito Dios que nos hizo renacer, hermano, que nos hizo nacer de nuevo. Es lo mismo que Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan: Nicodemo, usted necesita nacer de nuevo. Esto es una obra de Dios en el corazón humano. Nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo, hermano. Dios nos hace nacer de nuevo. Dios se encarga de regenerarnos, de darnos una nueva naturaleza que no teníamos antes. Y dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Otra vez, siempre preste atención a esta palabra. ¿Qué sigue después de renacer? ¿Para qué Dios nos hizo renacer? ¿Para qué somos nuevas criaturas? ¿Para qué fuimos regenerados? Dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. La misma expresión que usa Pablo hacia los colosenses: a causa de la esperanza que ustedes tienen guardada. Por esa esperanza pusieron su fe en Jesús y amaron entre ustedes. Ahora le dice Pedro a su público, al que le escribe aquí, les dice: bendito Dios que los hizo renacer para esa esperanza que está viva. ¿Y por qué está viva? Lo que sigue: por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque el hecho de que Cristo resucitara, el hecho de que Él se levantara de la muerte, valida la promesa que Él hizo a sus discípulos cuando les dijo: hey, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo me voy a ir y les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si Cristo no se levanta de la muerte, eso es solo palabrería. Pero el hecho de que Él resucitara le puso el sello de veracidad a esa promesa, a esa esperanza. Y por eso Él, cuando Pedro escribe, dice: nos hizo renacer para una esperanza que está viva, que es real, que es cierta, que es segura. Tenemos una herencia, tenemos un lugar donde vamos a ir. Ahora Pedro, en el verso 4, describe cuál es esa esperanza. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Recuerde el título de este mensaje: rumbo a nuestra herencia. Y le dice Pedro, para una herencia que le da 3 características. Una herencia que es incorruptible. Es decir, que no se muere, que no se corrompe, que no se daña, que permanece para siempre. Es decir, que es segura. Hermano, es un destino seguro. Es una herencia que sí o sí van a recibir aquellos que han renacido. Además dice que es incontaminada, es sin defecto, es pura, es sin mancha, es sin tacha alguna. Y además dice que es inmarcesible. Eso es un término
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una flor que no se marchita, que no se seca, que no se muere. Por eso antes dice, es una esperanza que está como viva, viva, es real, es cierta, es segura. Y agrega esta frase que está reservada en los cielos para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son esos ustedes? Los que Dios hizo renacer, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados. Y vea que es la misma expresión que Pablo usa cuando habla de los colosenses. Recuerda el verso 5 que decía, a causa de la esperanza que está reservada en los cielos. Es lo mismo que dice Pedro. Esta herencia de la que está hablando, dice, está reservada en los cielos. Ahí está guardada, está segura, está bien cuidada. Dios mismo es el que lo está haciendo. En el verso 5 describe el andar de los herederos. En el verso 5 describe el caminar de los que van a recibir esa herencia. En el verso 4 termina diciendo, esa herencia está reservada en los cielos para ustedes que son guardados. Preste atención a esto. Ustedes que son guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, el mismo poder del que Pablo está hablando a los colosenses. Ese poder, dice, ustedes son guardados por ese poder de Dios a través de la fe. ¿Para qué? Otra vez, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta palabra que usa ustedes, guardados, esta palabra guardados es un verbo que está en presente continuo. Es decir, no es algo que yo digo, voy a guardar el teléfono aquí y después lo voy a sacar de aquí. No. Es algo que constantemente voy a guardar. Eso es presente continuo. Es como aquello que dice, guarda tu corazón. Protégelo, guárdalo, cuida. Es un presente continuo. Lo que está diciéndonos es que esta herencia está continuamente guardada para aquellos que han renacido de nuevo. Es un camino, es una ruta que ya está trazada y que mientras caminamos por esa ruta, vamos seguros, porque el destino es claro y porque alguien está cuidándonos en esa ruta mediante que dice, son guardados por el poder de Dios. El poder de Dios nos guarda. En ese constantemente nos guarda, continuamente nos guarda. Y no solo eso, además este guardar es un término militar, es un término que encierra la idea de vigilar como aquel centinela, que es una figura que se ve mucho en el Antiguo Testamento. Es un término de resguardar, de custodia. Por ejemplo, se utiliza en el libro de los Hechos cuando dice que guarda la ciudad, cuando Pedro quiere escapar o está en la cárcel y entonces dice la guardia guarda la ciudad, vigila, así está viéndola. Y el término también involucra, tal vez la idea más apropiada, significa escoltar. Wow. O sea, es como andar con un guardaespaldas, hermano, para que me entienda la idea. El poder de Dios, hermano, es nuestra escolta hacia la herencia que está preparada para nosotros. Hay una escolta mientras caminamos hacia esa herencia que nos asegura que vamos a llegar hasta ella, que nos asegura que ese destino, ahí sí o sí llegamos. El poder de Dios es nuestra escolta hacia la herencia. Él nos guarda, Él nos protege en el camino. Y lo hace a través de que nosotros pongamos la fe en Él. Por eso dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe.
Y el fin de ese poder, otra vez, no es para que se sienta empoderado y yo todo lo puedo. No, dice el verso 5 que es para alcanzar la salvación que está preparada para nosotros. Para alcanzar la herencia que nos está esperando, que está reservada para nosotros, que en su momento se dará a conocer, como dice el verso, está preparada para ser manifestada en el día postrero. Es decir, hermano, no esperemos que eso sea visible hoy y que no todos lo van a entender hoy. Mucha gente cuando ve a la iglesia perseguida no la entiende, porque no entiende acerca de su herencia, porque sus ojos no están puestos en la eternidad, porque aman tanto las cosas de este mundo que no comprenden cómo alguien puede morir con gozo por causa del Señor. No lo entiende, porque no entienden el precio y el valor de esa herencia, porque su mirada no está puesta allá, está puesta aquí y ahora. Y esta herencia, esta salvación que nosotros vamos a alcanzar y caminamos hacia ella, dice que será manifestada en el tiempo postrero. Por eso muchos no caminan como escogidos, porque no han renacido, porque no pueden ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios lo podemos ver aquí y ahora, aquellos que han renacido. Jesús le dijo a Nicodemo dos cosas. Si no naces de nuevo, le dice, no puedes ver el reino de Dios. Pero también le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y estamos hablando de dos cosas diferentes. Aquí y ahora podemos ver el reino de Dios, pero entrar al reino de Dios es esto, la salvación. Y yo no puedo ir allá si no lo puedo ver. Yo no puedo caminar hacia esa herencia si yo no he visto ya esa herencia, y eso solo lo puedo ver si Dios me hizo renacer y yo ya pude poner mi mirada en ese lugar, en esa esperanza, en esa herencia. Por eso aquel que sus ojos no han sido abiertos y no puede ver eso, no camina como alguien que ha sido escogido por Dios, porque todavía sus intereses están aquí en este mundo, no en lo eterno. Porque aquel que tiene esta esperanza se conduce de la manera que Pablo lo describe a los colosenses. Camina como es digno del Señor, camina en buenas obras, se llena del conocimiento de Dios, se llena del poder de Dios y soporta con paciencia la adversidad, la persecución, el maltrato, y guarda su corazón de odios, de rencores hacia aquel que le maltrata. Esta esperanza, veamos el verso 6, dice, en lo cual ustedes se alegran. ¿En qué se alegra? Hermano, en que allá está nuestra herencia, en que un día vamos a estar recibiendo ese regalo precioso, en que estaremos en una de esas moradas de las que Jesús le habló a sus discípulos. En eso nos alegramos, en la salvación de nuestras almas, como dice el verso anterior. Y dice Pedro, en eso ustedes se alegran, aunque, ojo, aunque ahora, en este momento, aquí y ahora, por un poco de tiempo, por un momento, por un instante, temporalmente, aunque ahora, si es necesario, tal vez no sea necesario, posiblemente para usted y para mí no sea necesario, para los creyentes del Oriente sí es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, siendo su fe sometida a prueba, esa fe que es mucho más preciosa que el oro, ese oro que aunque es perecedero se prueba con fuego, su fe cuando es sometida a prueba pueda ser encontrada, hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando se manifieste Jesucristo. Esta esperanza, hermano, está oculta para muchos, pero los que ya la vieron
Nos alegramos en eso. Nos alegramos en esa esperanza. Caminamos hacia ella. No nos importa que haya en este mundo. Caminamos hacia esa herencia. Nuestros ojos están puestos en ella. Porque aunque todavía hoy no hayamos recibido esta herencia, tenemos una certeza, una seguridad, hermano, de que nuestras almas alcanzarán la salvación. De que esa herencia nos está esperando. Y eso solo está presente en aquel creyente que ha nacido de nuevo. Si esa esperanza no está en usted, hermano, si no están sus ojos puestos ahí, yo creo que debemos pensar bien si realmente hemos renacido. Preguntarnos si de verdad ya nacimos de nuevo. Porque si esto no nos alegra, hermano, si esta noticia no nos alegra, si esta esperanza no nos llena el corazón, hermano, estamos muertos todavía, de verdad. Seguimos muertos. Porque lo más grande que esperamos es esa herencia. No hay nada en esta tierra que tenga valor suficiente para que perdamos esa herencia, hermano. No lo hay. No lo hay. Lo que está diciendo Pedro aquí es que aquel que tiene esta esperanza podría ser, tal vez sea necesario, que mientras esté en esta tierra, mientras está caminando aquí, en este andar, en esta tierra, puede ser necesario que sea probado, que sea afligido, que pase por persecución, por dolor. Y que para atravesar ese dolor y esa persecución, hermano, necesitamos aquella paciencia y longanimidad de la que Pablo le habló a los colosenses. Porque esa paciencia y longanimidad serán el elemento que nos haga resistir. Y como dice ahí, después de ser probados, después de ser afligidos, nuestra fe sea ya intacta. Nuestra esperanza siga ahí, hermano. Nuestra esperanza no se muera. Fíjese cuántas veces entre el verso 6 y el 7 se repite la palabra prueba. Si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, otra vez, con fuego, sea hallada en alabanza. Prueba, prueba, prueba. A nadie le gusta esa palabra, ¿no? ¿Quién quiere ser probado? ¿Quién quiere ser pasado por el fuego? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere padecer? Nadie lo quiere. Pero si caminar hacia esa herencia implica que tengamos que ser probados, seremos probados con gozo. Santiago escribe y dice, al principio del capítulo, dice, siéntanse, hermano, esto es paradójico, pero dice, siéntanse muy gozosos cuando sean probados. Léalo conmigo, Santiago capítulo, ahí déle un poquito vueltas a las páginas. Santiago capítulo 1 dice, verso 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque, vea el verso 3, sepan que la prueba de su fe, ¿qué produce? La paciencia de la que hemos hablado, la resistencia, la perseverancia. Las pruebas son las que producen en nosotros este fruto. Por eso les dice Santiago, no, hombre, pónganse contentos cuando los prueben. Siéntanse gozosos. Porque ahí están formando la paciencia que necesitan para alcanzar su herencia. Y esa paciencia viene dada, como leímos, por el poder de Dios. Y el verso 7, Pedro compara la fe con el oro. El oro, que es un metal tan preciado, el más preciado,
ese oro es probado. Ese oro es probado. Si un metal preciado, como el oro, pero perecedero, es probado para ser purificado y para evidenciar su autenticidad y su valor, hermano, ¿cuánto más nuestra fe? Si llegara a ser probada, porque Pedro dice, puede ser necesario que su fe llegue a ser probada. ¿Cuánto más nuestra fe al ser probada revelará su autenticidad? Ya quisiera yo ver la persecución en Latinoamérica. Es más, ya quisiera ver qué pasa en nuestro país, donde se dice que el 25% de la población es evangélica. Quisiera ver, estando la persecución aquí, a ver hasta dónde se cae ese porcentaje. Porque lo que realmente hace relucir esa verdad son las pruebas. Es la adversidad. Es estar entre la espada y la pared, teniendo que negar su fe o tener que sufrir las consecuencias por no hacerlo. Dudo mucho que realmente sea un 25%. A esta hora, un domingo, las iglesias pueden tener un 25% de la población en nuestro país. Pero ¿cuántos de esos realmente soportarían la prueba de su fe? No lo sé. Pero sé que no sería el 25%. Sé que no sería eso. Pero hay una buena noticia, hermano, en todo esto. En el verso 7, el proceso de la prueba terminará, porque todo es pasajero. Es más, Pedro dice, el verso 6 dice, ahora, por un poco de tiempo. ¿Cuánto será ese poco de tiempo? Yo no sé. Pero un día o 100 años de nuestra vida en esta tierra, comparados con toda la eternidad que nos espera, es realmente un poco de tiempo. Es muy poco. Richard Gurbrand, el fundador de La Voz de los Mártires, pasó encarcelado y torturado más de 10 años. Un poco de tiempo. Comparado con todo el resto de años que se dedicó a trabajar en las misiones y con toda la eternidad que le espera en Cristo. Algunos hombres y mujeres en Nigeria, por ejemplo, son secuestrados y asesinados hoy. ¿Cuánto padecieron? Un poco de tiempo. ¿Algunos segundos? ¿Algunos minutos? No sé. Pero fue un poco. Y recuerdo la frase que dice, aún un poquito, pero el que ha de venir vendrá. Un poquito, hermano. Falta un poquito. Si tenemos que padecer, es un poquito. Si llegásemos a padecer, es un poquito. Es un poco. Es por un poco de tiempo. Pero cuando pase ese tiempo y su fe sea hallada, como dice el verso 7, en alabanza, en gloria y en honra, será el día en que sea manifestado el Señor Jesucristo. Y ahí el resto de la eternidad estaremos en alabanza, en gloria y en honra para el Señor. Verso 8, el Señor Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque otra vez ahora, vea que es la misma palabra que usa en el verso 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice el verso 8, ustedes lo aman y creen en Él, aunque ahora no lo vean. Pero aunque ahora no lo vean, ¿qué dice ahí? Se alegran. Se alegran con un gozo que es inefable, con un gozo que es glorioso. Inefable es una palabra que significa indescriptible, hermano. Indecible, inexplicable. Dice, a este Cristo que ustedes no están viendo ahora, pero que están seguros que van a ver, y en esta salvación que Él les va a dar, ustedes se alegran, y eso produce un gozo que ustedes no pueden explicarle a nadie. Por eso cuando vemos a alguien que va a ser asesinado, algunos de los creyentes perseguidos, y en ellos no hay, ni siquiera están llorando, no están diciendo, no me mate por favor, no, hermano, están enfrente de su verdugo fríos,
con su mirada puesta en su herencia, tal vez diciendo: estoy a un segundo, estoy a un minuto de alcanzar lo que tanto he deseado. Hay un gozo en su corazón inexplicable, inexplicable. Por cuestión de tiempo no traje una historia, pero hay una mujer, y no recuerdo el nombre, en el siglo I que murió en la arena, en el circo romano. Esa es otra historia que tiene que leer, hermano. Los creyentes en el circo romano siendo asesinados por fieras, por gladiadores. Y esta mujer está en la arena del Coliseo. Y ella tiene una paz inexplicable en ese Coliseo, hermano. Ella sabe que falta un poquito. Y tiene a su verdugo enfrente con una espada. Y este hombre que está a punto de asesinar a esa mujer se siente tan extraño, ¿cómo lo digo? Se siente tan impotente frente a ella. Se siente amenazado por la paz que ella transmite. Se siente intimidado. A tal punto que cuando le pega el golpe, no la logra matar. No lo pudo hacer. La actitud de esta mujer le provocó tal nerviosismo a su verdugo en medio de la arena que no pudo asesinarla al primer golpe de espada. Y cuenta la historia que esta mujer toma la espada y le dice: aquí, dele. Yo ya quiero estar con mi Señor. Ya quiero estar con mi Señor. Un gozo inefable, un gozo inexplicable, un gozo que no podemos describir con palabras, hermano. Quienes tienen su esperanza puesta en esta herencia, quienes están caminando hacia ella, siendo guardados por el poder de Dios, tienen un gozo de esa manera, inexplicable, indescifrable, glorioso, glorioso. En las pruebas de las que habla Pedro nos alegramos, porque somos revestidos de su poder para soportarlas, porque Él nos llena de paciencia y longanimidad para soportar, para resistir, para llegar hasta el final, porque a través de ellas Dios es glorificado. Yo no sé cuántos verdugos habrán ya asesinado a creyentes, a cristianos, pero cuántos de ellos han sido impactados por la actitud de sus asesinados. Hay un hombre que está a punto de asesinar a otro y él le dice: tome mi Biblia. Ay, hermano, tome mi Biblia y ora por él. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo explicamos eso? Es que su mirada no está puesta en esta tierra, hermano. Está puesta en su herencia. Está puesta en su esperanza, que está segura en los cielos. Soportar estas aflicciones nos asegura que terminaremos recibiendo lo que nos fue prometido, que fue asegurado por Dios mismo, quien se encarga Él mismo de escoltarnos hacia nuestra herencia, a través de su poder de sostenernos, de llenarnos de la paciencia y longanimidad que necesitamos para llegar hasta el final, hasta nuestra meta. Y dice el verso 8 y 9: en este Cristo que ustedes aman sin ver, en quien han creído, aunque ahora no lo vean, se alegran con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin, el propósito, la razón, la causa de su fe, que es la salvación de sus almas. No tenemos fe, hermano. Vamos a ver. La fe que tenemos no es para ver cómo Dios nos enriquece en esta tierra. No es para ver cómo Dios me da éxito en mis planes, en mis negocios, en mi trabajo, en mis sueños, en mis metas, en mis anhelos. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Para eso es la fe. Para eso es el poder que Dios nos da, para alcanzar la salvación de nuestras almas.
Para eso es. Termino con esto, con esta pregunta. ¿Arde en nosotros esta esperanza? ¿Abriga nuestro corazón esta esperanza, hermano? ¿Está viva en nosotros esta esperanza? ¿Tenemos la mirada puesta en ella? ¿Qué estamos dispuestos a perder, a dejar pasar en esta tierra porque nuestros ojos están puestos allá, en esa esperanza, en esa herencia? ¿Están puestos ahí nuestros ojos? ¿Está viva en nosotros esa esperanza? Si no lo está, es muy posible que no hayamos experimentado esta regeneración, este renacer del que habla Pedro al inicio. Porque aquellos que han renacido son los que tienen esta esperanza viva. Tener esta esperanza nos debería llevar a restarle valor a muchos de nuestros sueños y metas y anhelos y deseos, y le quitaría un montón de problemas de la cabeza, un montón de pleitos, un montón de preocupaciones, hermano. Le restaríamos tanto valor a las cosas terrenales y materiales si nuestra mirada estuviera puesta ahí. A muchos sueños, muchas metas, al dinero, al estatus, a los lujos, a la posición, ese montón de cosas pierden valor. La iglesia perseguida es un gran maestro para nosotros, ¿saben? Al igual que Jesús, quiero que lea esto, termino en este verso en Hebreos capítulo 12. El capítulo 11 termina hablando de aquellos héroes de la fe, pero recuerdan aquel mensaje de los otros, que aquí habla de ellos, de los que fueron apedreados, golpeados, lastimados, muertos, aserrados. De todos ellos termina hablando el capítulo 11. Y dice el capítulo 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Paciencia. Ya usted no va a volver a ver nunca esa paciencia de la misma manera, ¿no? Corramos con esa paciencia de la que hablamos, la carrera que tenemos por delante, hermano, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y ojo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, la vergüenza, la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La iglesia perseguida, al igual que Jesús, teniendo en su mente el gozo de la herencia que van a recibir, nos enseñan creyentes como los de Nigeria, que se reúnen en su iglesia sabiendo que están expuestos, hermano, a que vengan a explotarles una bomba, a que entren a acribillarlos, como le sucedió a 50 cristianos el domingo pasado, que estaban celebrando el Pentecostés en una iglesia en Nigeria. Pero el gozo puesto delante de ellos era más grande, es más grande que su propia vida, hermano. Esa esperanza, esa herencia que tenemos es más grande que nuestra propia vida. Pablo incluso llega a decir: yo quisiera ya irme de este mundo, yo quisiera estar con mi Señor, pero me quedo aquí porque soy provechoso para ustedes. Dice: pero yo quisiera ya estar con Él, y me encuentro en una encrucijada, porque queriendo estar con Él también quiero estar aquí con ustedes y serles de provecho. Wow. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Póngase de pie esta tarde ya y ore conmigo.